Existe una fórmula ancestral escondida en los textos más sagrados de nuestra tradición. Una combinación de tres palabras en hebreo que los sabios pronunciaban cada noche antes de cerrar los ojos, y que tiene el poder de reconfigurar tu realidad financiera mientras duermes. No estoy hablando de magia, estoy hablando de una tecnología espiritual tan antigua como poderosa, una llave que abre las puertas de la abundancia desde el interior de tu alma. Pero hay un secreto que nadie te ha dicho. Estas tres palabras solo funcionan si antes has reparado algo roto en tu relación con el dinero, algo que lleva años saboteándote sin que lo notes. Si te quedas hasta el final de este mensaje, no solo conocerás esas tres palabras, sino que entenderás exactamente qué debes soltar, qué debes sanar y cómo debes pronunciarlas para que tu economía, tu paz y tu futuro comiencen a transformarse desde esta misma noche. Pero si te vas antes, seguirás repitiendo los mismos patrones de escasez, agotamiento y frustración que te han mantenido atrapado hasta hoy. Shalom, soy el rabino Saúl y llevo décadas acompañando a personas que viven exactamente lo que tú vives. Salarios que no alcanzan, deudas que crecen, negocios que no despegan, familias que te piden dinero sin devolverlo, jefes que te explotan, precios que suben cada semana y una sensación constante de que por más que trabajas, nunca logras salir adelante. Y la razón por la que tantas personas buenas, trabajadoras, honestas y espirituales siguen atrapadas en la escasez no es porque les falte esfuerzo, es porque les falta comprensión, porque nadie les enseñó que la prosperidad auténtica no comienza con más dinero, sino con más verdad, con una verdad profunda, incómoda, liberadora, que tiene que ver con cómo piensas sobre ti mismo, sobre lo que mereces, sobre lo que estás dispuesto a tolerar y sobre el tipo de persona que te has permitido convertirte mientras luchas por sobrevivir. Hoy voy a llevarte a un lugar que pocos maestros se atreven a mostrar, el cruce exacto entre tu vida espiritual y tu vida económica, ese punto donde tus creencias más profundas determinan cada número en tu cuenta bancaria, cada decisión financiera que tomas y cada oportunidad que dejas pasar. Y cuando entiendas lo que voy a revelarte, cuando veas con claridad por qué tu economía está donde está, todo cambiará, porque no vas a cambiar tu mentalidad, vas a cambiar tu identidad y con ella tu destino financiero. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal, activa la campanita y déjame un comentario contándome cuál es la situación económica que más te pesa en este momento. ¿Es una deuda que no puedes pagar? ¿Un salario que no te alcanza? ¿Un negocio que no crece? ¿Una familia que te drena económicamente? Escríbelo, porque al nombrarlo, comienzas a darle forma a tu transformación. Déjame contarte la historia de Miriam. Miriam tiene 42 años. Trabaja como administradora en una empresa mediana, gana $1,200 al mes y vive en un estado constante de agotamiento financiero. Cada quincena es la misma película. Paga el alquiler, que son $450. Paga la tarjeta de crédito, que tiene un saldo acumulado de $3,000 con intereses que la devoran. Compra comida, medicinas para su madre, útiles escolares para su hijo, gasolina, servicios. Y cuando llega el día 20 del mes, ya no le queda nada. Cero ahorros, cero margen, cero respiro. Pero lo que más le duele no es la falta de dinero, es la sensación de que su vida no le pertenece. Porque Miriam es buena, demasiado buena. Cuando su hermano le pide $200 prestados, ella se los da, aunque sabe que no se los devolverá.
Cuando su jefe le pide que se quede hasta las 9 de la noche sin pagarle horas extra, ella dice que sí, porque tiene miedo de perder su empleo. Cuando una amiga le dice que no tiene para pagar el cumpleaños de su hija y le pide que le preste $100, Miriam saca la tarjeta de crédito y los presta, aunque eso signifique que ella no podrá comprar los zapatos que su hijo necesita para la escuela. Y cada noche, antes de dormir, Miriam cierra los ojos y repite una oración que aprendió de niña, una oración hermosa, llena de fe, en la que le pide a Dios que la bendiga, que la proteja, que le dé fuerzas para seguir adelante. Y se duerme esperando que mañana todo sea diferente. Pero mañana llega, y todo es igual, porque Miriam no sabe algo que los sabios de Israel enseñaron hace miles de años. Las palabras que pronuncias antes de dormir tienen el poder de crear tu realidad, pero solo si antes has alineado tu vida con la verdad de quién eres. Y la verdad de Miriam es que ella no está viviendo como una hija del Creador. Está viviendo como una esclava de las expectativas, las necesidades y las demandas de los demás. Ahora quiero que me escuches con atención, porque lo que voy a decirte puede incomodarte, pero es la verdad que necesitas oír. Miriam no tiene problemas de dinero. Miriam tiene problemas de límites. Tiene problemas de identidad. Tiene problemas de Jebul, que en hebreo significa frontera, límite, la capacidad sagrada de saber dónde terminas tú y dónde comienza el otro. Y mientras no repare esa fractura espiritual, puede repetir todas las oraciones del mundo antes de dormir, que su vida económica no va a cambiar, porque Dios no bendice el desorden. Dios bendice la claridad, y la claridad exige límites. En el Talmud, en el Tratado de Baba Metzia, los sabios enseñan algo que parece simple, pero que tiene profundidades oceánicas. Kol Adam Hayav Lemayot al Gebul Nafsho. Toda persona está obligada a proteger los límites de su alma. No es una sugerencia, es una obligación. Porque cuando tú permites que otros crucen tus límites económicos, emocionales, energéticos, no estás siendo bueno. Estás destruyendo el orden que Dios diseñó para tu vida. Y sin orden no hay shefa. Sin orden no hay abundancia, porque la abundancia no es caos. La abundancia es un río que fluye por un cauce bien definido, y si tú rompes los bordes de ese cauce, el río se desborda, se convierte en pantano y te ahogas en él. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando debías decir que no? ¿Cuánto dinero has prestado sabiendo que no te lo iban a devolver? ¿Cuántas horas extra has trabajado sin recibir compensación? ¿Cuántas veces has pagado cuentas que no eran tuyas? ¿Cuántas veces te has quedado sin nada porque le diste todo a alguien más? Y ahora, respóndeme con honestidad. ¿Eso te hizo más próspero? ¿Eso te acercó a la abundancia? ¿O te hundió más en la escasez? La respuesta es obvia, pero hay algo más profundo aquí, algo que tiene que ver con por qué lo haces. Porque no lo haces por generosidad, lo haces por miedo. Miedo a que te rechacen, miedo a que te llamen egoísta, miedo a decepcionar, miedo a quedarte solo. Y ese miedo tiene un nombre en hebreo, pachad. Y el pachad es lo opuesto a la emnuá, que es la fe verdadera. Porque cuando actúas desde el miedo, estás declarando que no confías en que Dios puede sostenerte si tú pones límites. Estás declarando que tu supervivencia depende de complacer a los demás. Y esa es una mentira que te está costando tu futuro. Maimónides, el gran sabio del siglo XII, escribió en su Mishneh Torah algo que debería estar grabado en la puerta de cada hogar. Ein Adam Hayav litet lahavero yoter mima sheyesh lo. Ninguna persona está obligada a dar a otro más de lo que tiene,
No es egoísmo, es sabiduría, es responsabilidad, es respeto propio, porque cuando tú das más de lo que tienes, no estás siendo generoso, estás siendo irresponsable, estás robándole a tu futuro para complacer el presente de otro. Y eso no es tzedaká, eso es autodestrucción con máscara de bondad. Entonces, ¿qué hizo Miriam? Después de escuchar estas enseñanzas, después de entender que su bondad estaba enmascarando su miedo, después de reconocer que su falta de límites estaba destruyendo su economía, tomó una decisión difícil, una decisión que la hizo sentir incómoda, culpable, egoísta, pero necesaria. Habló con su hermano y le dijo, «Te amo, pero no voy a prestarte más dinero hasta que me devuelvas lo que me debes». Habló con su jefe y le dijo, «Respeto mi trabajo, pero no voy a quedarme después de las 6 de la tarde sin que me paguen las horas extra». Habló con su amiga y le dijo, «Entiendo tu situación, pero yo también tengo responsabilidades y no puedo seguir prestando dinero que no tengo». Y cada vez que ponía un límite, sentía que algo dentro de ella se rompía, pero no se estaba rompiendo, se estaba reparando, porque lo que se estaba rompiendo era la identidad falsa que había construido durante años, la identidad de la mujer que sacrifica todo por todos, la identidad de la que nunca dice que no, la identidad de la que no se valora a sí misma. Y esa noche, antes de dormir, por primera vez en años, Miriam no repitió la misma oración automática. Se sentó en su cama, cerró los ojos, respiró profundo y pronunció 3 palabras en hebreo que había aprendido de los sabios. 3 palabras que voy a revelarte al final de este mensaje. Y mientras las pronunciaba, algo cambió en su interior. No fue un milagro instantáneo, fue algo más profundo. Fue una reprogramación de su alma. Fue una declaración de identidad. Fue una apertura de los canales internos por donde fluye la abundancia verdadera. Y 6 meses después, la economía de Miriam era completamente diferente. No porque hubiera ganado la lotería, no porque le hubieran subido el salario de forma milagrosa, sino porque ella era diferente. Había pagado $1,200 de su deuda. Había ahorrado $350. Había dejado de prestar dinero sin acuerdos. Había comenzado un pequeño negocio vendiendo postres los fines de semana que le generaba $200 extra al mes. Y lo más importante, había recuperado su paz, porque la prosperidad auténtica no es tener más dinero, es vivir con menos miedo. Ahora, quiero que te detengas un momento y pienses, ¿en qué te pareces a Miriam? ¿Dónde has estado diciendo que sí cuando debías decir que no? ¿Dónde has estado dando más de lo que tienes? ¿Dónde has estado permitiendo que otros crucen tus límites económicos? Y más importante aún, ¿qué te está costando eso? Porque cada vez que tú permites que alguien abuse de tu generosidad, no solo pierdes dinero, pierdes dignidad, pierdes respeto propio, pierdes energía espiritual y pierdes acceso a la abundancia que Dios diseñó para ti. Déjame llevarte ahora a un concepto profundo que está en el corazón de la tradición judía, la idea de Parnasá. Parnasá es la palabra hebrea para sustento, para el flujo constante de recursos que permite que una persona viva con dignidad. Y los sabios enseñan algo revolucionario. La Parnasá no depende solo de cuánto trabajas. Depende de cuánto estás alineado con tu propósito. Porque Dios no creó a ningún ser humano sin un propósito específico en este mundo. Y cuando tú vives fuera de ese propósito, cuando gastas tu vida haciendo cosas que no están alineadas con quien realmente eres,
El flujo de la Parnasá se bloquea, no porque Dios te castigue, sino porque tú mismo estás cortando el canal. Piensa en esto. ¿Cuántas horas al día dedicas a hacer cosas que no te acercan a tu propósito? ¿Cuánto tiempo pasas en un trabajo que odias solo porque necesitas pagar las cuentas? ¿Cuánta energía inviertes en relaciones que te drenan, en actividades que no te nutren, en compromisos que no elegiste, pero que sientes que debes cumplir? Y ahora responde, ¿cuánto tiempo dedicas cada día a descubrir quién realmente eres? ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué dones únicos te fueron dados y cómo puedes ponerlos al servicio del mundo? La mayoría de las personas ni siquiera se hacen esa pregunta. Viven en piloto automático. Se levantan, van al trabajo, regresan, pagan cuentas, duermen y repiten. Y se preguntan, ¿por qué su vida no cambia? Pero tu vida no puede cambiar si tú no cambias. Y tú no puedes cambiar si no sabes quién eres. Porque la transformación financiera no comienza con estrategias externas. Comienza con claridad interna. Déjame contarte la historia de David. David tiene 36 años. Es técnico en refrigeración. Gana $900 al mes trabajando para una empresa que lo tiene en nómina, pero que lo trata como si fuera desechable. Le pagan tarde. Lo mandan a trabajos peligrosos, sin el equipo adecuado. Le exigen disponibilidad las 24 horas del día. Y David aguanta. ¿Por qué? Porque tiene miedo de quedarse sin empleo. Porque tiene una esposa y 2 hijos que dependen de él. Porque cree que no tiene otra opción. Pero la verdad es otra. David no tiene falta de opciones. David tiene falta de valor, falta de confianza, falta de fe en sí mismo. Y esa falta de fe tiene raíces profundas. Porque David creció en una casa donde le enseñaron que el trabajo es sufrimiento, que el dinero es escaso, que la gente buena siempre termina perdiendo y que lo único que puedes hacer en esta vida es aguantar. Y esas creencias se grabaron en lo más profundo de su alma. Y ahora, aunque su mente racional le dice que podría conseguir un mejor empleo, que podría emprender su propio negocio de refrigeración, que podría cobrar más por sus servicios, algo dentro de él lo paraliza. Algo le dice, no eres suficiente, no tienes lo necesario. Mejor quédate donde estás, aunque sea malo, porque al menos es conocido. Esa voz es el Yetzer Hará, el impulso interno que te mantiene atrapado en la zona de comodidad, disfrazada de miedo. Y el Yetzer Hará es astuto. No te dice que eres malo, te dice que eres insuficiente. No te dice que no intentes, te dice que lo intentes mañana. No te dice que abandones tus sueños, te dice que sean más realistas. Y poco a poco, año tras año, tus sueños se hacen tan pequeños que ya no son sueños, son resignación. Pero hay algo que el Yetzer Hará no sabe, y es que dentro de David, dentro de ti, dentro de cada ser humano, hay una chispa divina, una porción del Creador mismo. Los sabios la llaman Neshama, el alma. Y esa alma no fue creada para sobrevivir, fue creada para brillar, fue creada para manifestar abundancia, belleza, propósito, plenitud. Y cada vez que tú vives por debajo de tu potencial, cada vez que aceptas menos de lo que mereces, cada vez que te conformas con la mediocridad, estás apagando esa chispa. Y cuando la chispa se apaga, la Parnasá se bloquea. Entonces, ¿qué hizo David? Un día, después de que su jefe le gritara delante de todos por un error que no había cometido, algo dentro de él despertó. No fue rabia, fue claridad. Se dio cuenta de que esa no era su vida, que eso no era lo que él había soñado cuando era niño, que había un David más grande, más valiente, más digno, esperando nacer. Y esa noche
Antes de dormir, David no rezó pidiendo que las cosas mejoraran. Rezó pidiendo fortaleza para mejorarlas él mismo, y pronunció las mismas 3 palabras que Miriam había pronunciado. 3 palabras que están a punto de ser reveladas, y al día siguiente comenzó algo, pequeño, casi imperceptible, pero real. Buscó en Internet cómo iniciar un negocio de servicios de refrigeración. Preguntó a un amigo que tenía experiencia en ventas cómo conseguir clientes. Hizo un cálculo de cuánto necesitaba para renunciar a su empleo y sostenerse durante los primeros 3 meses. Y descubrió algo sorprendente, que no necesitaba tanto como creía, que con $1,200 ahorrados, con 2 clientes asegurados y con la disposición de trabajar duro, podía dar el salto. Le tomó 6 meses ahorrar esos $1,200. 6 meses de levantarse a las 5 de la mañana, de trabajar en su empleo de día y ofrecer servicios de refrigeración a domicilio por las tardes, de decirle que no a gastos innecesarios, de explicarle a su esposa el plan, de convencerla de que confiara en él. Y cuando por fin renunció, cuando por fin se despidió de ese jefe que lo maltrataba, cuando por fin puso su nombre en una camioneta vieja que compró de segunda mano y salió a buscar sus propios clientes, sintió algo que no había sentido en años: libertad. No fue fácil. Los primeros meses fueron duros. Hubo semanas donde solo ganaba $200. Hubo momentos de duda, de miedo, de ganas de regresar a la seguridad del empleo. Pero David se mantuvo firme y poco a poco su negocio creció. Después de un año estaba ganando $1,400 al mes. Después de 2 años, 2,000. Después de 3, había contratado a un ayudante y estaba ganando $3,000 mensuales. Pero lo más importante no era el dinero. Era que David había recuperado su dignidad, había recuperado su poder, había recuperado su alma. Y cada noche, antes de dormir, seguía pronunciando esas 3 palabras. Pero ahora ya no las decía con desesperación, las decía con gratitud, porque había comprendido que esas palabras no son un hechizo mágico, son una declaración de identidad, son una forma de recordarle a tu alma quién eres realmente. Y cuando tu alma lo recuerda, todo en tu vida comienza a alinearse. Ahora bien, antes de revelarte esas 3 palabras, necesito que entiendas algo fundamental, algo que muchos maestros espirituales no te dicen porque es incómodo, porque confronta, porque exige que mires dentro de ti con honestidad brutal. Y es esto: tú no eres pobre por falta de oportunidades, eres pobre por falta de decisión. No eres pobre porque el sistema esté en tu contra. Eres pobre porque has aceptado la pobreza como tu identidad. No, eres pobre porque Dios no te bendiga. Eres pobre porque no te has bendecido a ti mismo. Sé que eso duele. Sé que quieres culpar a alguien más, a tu jefe, a tu gobierno, a tu familia, a la economía, a la mala suerte. Y sí, es cierto que hay factores externos que dificultan las cosas, pero también es cierto que hay miles de personas que comenzaron con menos que tú y lograron más. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión. Decidieron que su situación actual no definiría su futuro. Decidieron que su pasado no determinaría su destino. Decidieron que aunque todo estuviera en su contra, ellos iban a encontrar una manera de salir adelante. Y esa decisión no es un pensamiento, es una postura espiritual, es una declaración de guerra contra la mediocridad, es un compromiso con la excelencia, es una alianza con la parte más elevada de ti mismo. Y cuando tomas esa decisión, cuando realmente la tomas, no con palabras, sino con acciones, el universo entero conspira a tu favor.
Porque Dios no ayuda a los que esperan. Dios ayuda a los que se mueven. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel está atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, cuando todo parece perdido, cuando no hay salida visible, Moisés clama a Dios pidiendo ayuda, y Dios le responde con una frase que debería sacudir tu alma. ¿Por qué me llamas? Dile al pueblo que avance. No te quedes rezando. Avanza. No te quedes pidiendo. Actúa. No te quedes esperando un milagro. Conviértete en el milagro. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque confunden espiritualidad con pasividad. Creen que ser espiritual significa rendirse, aceptar, conformarse, esperar que Dios haga todo. Pero eso no es espiritualidad. Eso es cobardía disfrazada de fe. La verdadera espiritualidad es activa, es valiente, es radical, es levantarte cada día y decir, hoy voy a ser mejor que ayer. Hoy voy a intentar algo nuevo. Hoy voy a dar un paso, aunque sea pequeño, hacia la vida que sé que merezco. Y aquí entra el concepto de tikkun. Tikkun significa reparación, corrección, la acción de arreglar lo que está roto. Y los sabios enseñan que cada alma viene a este mundo con un tikkun específico, algo que necesita reparar en sí misma, en su familia, en su comunidad, en el mundo. Y hasta que no completes ese tikkun, tu vida no fluirá como debería, porque el tikkun es tu propósito. Y sin propósito no hay parnasá. Sin propósito no hay abundancia verdadera. Entonces, ¿cuál es tu tikkun? ¿Qué viniste a reparar? ¿Es tu relación con el dinero? ¿Es tu capacidad de poner límites? ¿Es tu autoestima? ¿Es tu miedo al fracaso? ¿Es tu tendencia a complacer a todos menos a ti? ¿Es tu creencia de que no mereces más? ¿Es tu hábito de sabotearte justo cuando estás a punto de triunfar? Solo tú puedes responder esa pregunta. Pero te voy a dar una pista. Tu tikkun está en el lugar donde más te duele. Está en el patrón que más repites. Está en la lección que la vida te pone enfrente una y otra vez hasta que la aprendas. Y cuando finalmente la aprendas, cuando repares lo que estaba roto, todo cambia. Porque el tikkun no es un castigo, es una puerta. Y del otro lado de esa puerta está la vida que estabas destinado a vivir. Ahora quiero compartir contigo algo que puede transformar radicalmente tu economía, pero que requiere valentía para implementarlo. Y es el concepto de Shabbat, aplicado a tu vida financiera. Shabbat, como sabes, es el día de descanso semanal en la tradición judía. Pero Shabbat no es solo un día, es un principio. Es la idea de que el descanso no es improductivo, es profundamente productivo. Porque cuando descansas, te reconectas con quien eres. Cuando descansas, dejas de ser un hacer y vuelves a ser un ser. Y desde ese lugar de ser, desde ese lugar de plenitud interna, tus acciones se vuelven más efectivas, más inspiradas, más alineadas. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no descansan. Trabajan 7 días a la semana. Trabajan de día y de noche. Trabajan en su empleo y luego llegan a casa y trabajan más. Y se sienten culpables si no están haciendo algo productivo todo el tiempo. Y esa culpa tiene un costo, porque cuando no descansas, cuando no te das permiso de parar, cuando vives en un estado constante de hacer, pierdes perspectiva, pierdes claridad, pierdes creatividad. Y sin creatividad no hay innovación, y sin innovación no hay crecimiento económico. Los sabios enseñan que Shabbat es Seher Lemase Bereshit, un recordatorio de la creación del mundo. ¿Y qué hizo Dios después de crear el mundo durante 6 días? ¿Descansó? No porque estuviera cansado, porque era necesario, porque el descanso es parte del proceso creativo. Es en el descanso
donde se integra lo creado. Es en el descanso donde las semillas plantadas germinan. Es en el descanso donde el crecimiento invisible se vuelve visible. Entonces, ¿qué pasaría si tú implementaras un mini Shabbat en tu vida? No estoy diciendo que dejes de trabajar. Estoy diciendo que reserves un día a la semana, o incluso unas horas al día, donde no hagas absolutamente nada relacionado con dinero, donde no pienses en tus deudas, donde no revises tus cuentas bancarias, donde no busques clientes, donde no te preocupes por cómo vas a pagar las cuentas del mes que viene, donde simplemente seas, donde te permitas existir sin producir, donde te reconectes con la parte de ti que tiene valor no por lo que hace, sino por lo que es. Suena radical, ¿verdad? Suena imposible, suena irresponsable, pero no lo es. Es sabio, porque cuando tú te das ese espacio de descanso, cuando honras tu necesidad de parar, algo mágico sucede. Tu mente se despeja, tus emociones se calman, tu intuición se despierta. Y desde ese lugar de calma, de claridad, de conexión interna, empiezas a tomar mejores decisiones financieras. Empiezas a ver oportunidades que antes no veías. Empiezas a actuar desde la abundancia y no desde la escasez. Y eso lo cambia todo. Déjame contarte la historia de Esther. Esther tiene 51 años. Es costurera, trabaja desde su casa haciendo arreglos de ropa y gana aproximadamente $600 al mes. Durante años, Esther trabajó sin parar, 7 días a la semana, 12 horas al día. Aceptaba cada trabajo que le llegaba, sin importar el precio, sin importar el esfuerzo, porque tenía miedo de decir que no, miedo de que los clientes no volvieran, miedo de quedarse sin trabajo. Y ese miedo la mantenía encadenada a su máquina de coser, cosiendo hasta que le dolían las manos, hasta que le ardían los ojos, hasta que su cuerpo le suplicaba descanso. Pero un día, algo cambió. Esther escuchó una enseñanza sobre Shabbat, y aunque ella no era religiosa, aunque nunca había observado el Shabbat de manera tradicional, algo en esa enseñanza resonó profundo en su alma y decidió intentarlo. Decidió que cada sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, no iba a tocar su máquina de coser, no iba a pensar en trabajo, no iba a preocuparse por dinero, iba a descansar, iba a leer, iba a caminar, iba a cocinar algo especial para ella, iba a permitirse simplemente ser. Y la primera semana fue horrible. Esther se sintió ansiosa todo el sábado. Sintió que estaba perdiendo tiempo. Sintió que estaba desperdiciando oportunidades. Sintió culpa, pero se mantuvo firme. Y la segunda semana fue un poco mejor. Y la tercera, mejor aún. Y después de 2 meses de observar su mini Shabbat personal, Esther notó algo sorprendente. Estaba ganando más dinero. No porque estuviera trabajando más horas, sino porque estaba trabajando mejor, porque su mente estaba más clara, porque estaba tomando mejores decisiones sobre qué trabajos aceptar y cuáles rechazar, porque había subido sus precios no por codicia, sino por respeto propio, y porque los clientes percibían algo diferente en ella, percibían que ella se valoraba. Y cuando tú te valoras, los demás te valoran también. Después de 1 año de implementar su Shabbat personal, Esther estaba ganando $900 al mes, trabajando menos horas y sintiéndose más feliz que nunca. Pero lo más importante era esto. Esther había recuperado su vida, había recuperado su dignidad, había dejado de ser una máquina de producir para convertirse en un ser humano que produce con propósito. Y cada viernes por la noche, antes de comenzar su Shabbat, Esther encendía 2 velas, cerraba los ojos y pronunciaba las 3 palabras sagradas que estás a punto de descubrir.
Y mientras las pronunciaba, sentía que algo en el universo se alineaba. Sentía que estaba honrando algo más grande que ella. Sentía que estaba cumpliendo con un pacto ancestral. Y en ese momento de conexión, de paz, de plenitud, su alma se abría a la abundancia verdadera. Ahora, antes de revelarte esas 3 palabras, necesito que entiendas el papel de la tzedaká en tu economía. Tzedaká es la palabra hebrea que comúnmente se traduce como caridad. Pero esa traducción es completamente incorrecta, porque caridad viene del latín caritas, que significa amor o compasión. Es algo que haces desde el corazón, algo opcional, algo que haces si te sobra. Pero tzedaká viene de la raíz hebrea tzedek, que significa justicia. Y la justicia no es opcional, es obligatoria, es un deber, es una corrección del desequilibrio natural del mundo. Los sabios enseñan que cuando Dios creó el mundo, intencionalmente lo dejó imperfecto. Intencionalmente dejó que la riqueza se distribuyera de manera desigual. No porque Dios sea cruel, sino porque nos dio a nosotros, a los seres humanos, la responsabilidad de corregir ese desequilibrio. Y esa corrección se llama tzedaká. Cuando tú das tzedaká, no estás siendo caritativo, estás siendo justo. Estás cumpliendo con tu rol cósmico, estás participando en la reparación del mundo. Pero aquí está lo fascinante. Los sabios también enseñan que la tzedaká no solo ayuda al que recibe, ayuda al que da. Porque cuando tú das, cuando compartes de tu abundancia, estás declarando que confías en que habrá más. Estás declarando que no vives en escasez. Estás declarando que eres un canal de bendición, no un depósito estancado. Y esa declaración abre los cielos, porque Dios no bendice a los que acaparan, Dios bendice a los que fluyen. Pero aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que dar tzedaká significa darlo todo. Creen que tienen que empobrecerse para ser buenos. Y eso no es verdad. Maimónides, el gran sabio, enseñó que hay 8 niveles de tzedaká y que el nivel más bajo es dar con resentimiento o dar de manera que humille al que recibe. Y el nivel más alto no es dar más, sino dar de tal manera que la persona que recibe pueda eventualmente valerse por sí misma. Es decir, el nivel más alto de tzedaká no es mantener a alguien en la dependencia, es ayudarlo a recuperar su dignidad, su autonomía, su capacidad de generar su propia parnasá. Y aquí está el principio que debes grabar en tu alma. Da el 10% de tus ingresos, no más, no menos. El 10% es maaser, es el diezmo, es la porción justa que corresponde a la tzedaká. No tienes que darte todo, no tienes que empobrecerte, no tienes que decir que sí a cada persona que te pida dinero. Tienes que dar el 10% de manera consciente, intencional, a causas o personas que realmente lo necesiten y que lo usarán para mejorar sus vidas. Y cuando das ese 10%, algo extraordinario sucede. Los otros 90% crecen. No sé cómo funciona. Los sabios dicen que es un misterio divino. Pero funciona. He visto a cientos de personas implementar este principio y ver cómo su economía se transforma. Porque cuando tú das con justicia, cuando honras el flujo de la abundancia, el universo te devuelve multiplicado. Pero hay una condición. Tienes que dar antes de sentirte abundante. Tienes que dar cuando todavía te duele. Tienes que dar cuando sientas que no te alcanza, porque si esperas a tener suficiente para dar, nunca lo tendrás. La abundancia no llega para que des. La abundancia llega porque das. Déjame contarte la historia de Jacobo. Jacobo tiene 29 años. Trabaja como repartidor de comida en una aplicación.
gana alrededor de $700 al mes y vive al día. Cada peso que entra, sale. Cero ahorros, cero margen, cero esperanza. Jacobo creció en extrema pobreza. Vio a su padre trabajar hasta morir, sin lograr salir adelante. Vio a su madre limpiando casas ajenas mientras la suya se caía a pedazos. Y algo en lo profundo de su ser decidió que él no quería esa vida. Pero al mismo tiempo, algo en lo profundo de su ser creía que esa era su única opción. Porque la pobreza no es solo falta de dinero, es falta de imaginación, es incapacidad de visualizar algo diferente. Un día, Jacobo escuchó sobre el principio del maaser, del diezmo, y pensó, esto es una locura. ¿Cómo voy a dar el 10% de mi salario si ni siquiera me alcanza para comer bien? Pero algo en él, una voz pequeña pero clara, le dijo, inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y Jacobo decidió intentarlo, no porque creyera que iba a funcionar, sino porque no tenía nada que perder. Ese mes, de sus $700, separó 70 y los dio. Los dio a un vecino que estaba enfermo y no podía trabajar. Los dio sin esperar nada a cambio. Los dio con miedo, con duda, pero los dio. Y luego esperó. Y durante 2 semanas nada cambió. Y Jacobo pensó, sabía que esto era una tontería, pero se mantuvo firme. El segundo mes volvió a dar $70, esta vez a una organización que daba comida a niños en situación de calle. Y siguió esperando. Y en el tercer mes algo pasó. Jacobo recibió una llamada de un antiguo compañero de escuela que tenía una pequeña empresa de mudanzas y necesitaba ayuda. Le ofreció trabajar los fines de semana cargando muebles y le pagaría $200 extras al mes. Jacobo aceptó. Y de repente sus ingresos subieron a $900. Y aunque estaba tentado a quedarse con todo ese dinero extra, recordó su compromiso. Separó $90 y los dio, y siguió dando mes tras mes, sin fallar. Y después de un año, Jacobo estaba ganando $1,300 al mes. Había dejado de repartir comida y ahora trabajaba a tiempo completo en la empresa de mudanzas, con un salario fijo y prestaciones. Había ahorrado $500 y por primera vez en su vida sentía que tenía futuro, no porque el dinero hubiera resuelto todos sus problemas, sino porque él había cambiado. Había pasado de ser una persona que espera a que las cosas mejoren, a ser una persona que hace que las cosas mejoren. Había pasado de vivir en escasez a vivir en flujo. Había pasado de ser un depósito cerrado a ser un canal abierto. Y cada noche, antes de dormir, Jacobo cerraba los ojos y pronunciaba las 3 palabras sagradas. Y mientras las pronunciaba, sentía gratitud. Gratitud por lo que tenía, gratitud por lo que había logrado, gratitud por la oportunidad de seguir creciendo, y esa gratitud era la llave que mantenía abiertos los canales de la abundancia. Ahora bien, hablemos de algo que pocas personas entienden, pero que es absolutamente crucial para tu prosperidad: la relación entre tu autoestima y tu economía. Los sabios enseñan que el ser humano fue creado Betzelem Elohim, a imagen de Dios. Y eso no es una metáfora poética, es una verdad ontológica. Significa que dentro de ti hay una chispa divina. Significa que tienes valor infinito. Significa que mereces abundancia, dignidad, respeto, amor, propósito, plenitud. No porque lo hayas ganado, no porque seas perfecto, sino porque eres hijo del Creador del universo. Pero la mayoría de las personas no viven desde esa verdad. Viven desde la herida, desde el abandono, desde el rechazo, desde el mensaje que recibieron en la infancia de que no son suficientes. Y esa herida determina todo. ¿Cuánto cobras por tu trabajo? ¿Qué tipo de relaciones aceptas? ¿Cómo permites que te traten? ¿Qué límites pones?
¿Qué oportunidades persigues o dejas pasar? Porque si en lo profundo de tu ser crees que no mereces más, tu vida reflejará esa creencia. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto vale una hora de tu tiempo? Piénsalo. Si alguien te contratara para hacer un trabajo durante una hora, ¿cuánto cobrarías? Y ahora pregúntate, ¿por qué ese número? ¿De dónde salió? ¿Es porque investigaste el mercado y ese es el precio justo? ¿O es porque eso es lo que crees que vales? La mayoría de las personas cobran menos de lo que deberían porque tienen miedo de pedir más. Tienen miedo de ser rechazadas. Tienen miedo de que les digan que están locas. Tienen miedo de perder la oportunidad. Y ese miedo es una señal de que su autoestima económica está dañada. Y aquí está la verdad incómoda. Nadie te va a pagar más de lo que tú crees que vales. Si tú piensas que tu trabajo vale $10 la hora, eso es lo que vas a recibir. Si tú piensas que vales 50, eso recibirás. No porque el mercado lo determine, sino porque tu energía lo determina, porque la gente percibe tu autoestima, percibe si te valoras o no, y te trata en consecuencia. Entonces, ¿cómo elevas tu autoestima económica? No con afirmaciones vacías, no repitiéndote frente al espejo que eres valioso, sino tomando acciones que demuestren que te valoras, cobrando más, diciendo que no a trabajos que te explotan, invirtiendo en tu educación, en tu salud, en tu apariencia, rodeándote de personas que reconocen tu valor, alejándote de personas que te menosprecian, porque tu autoestima no es lo que piensas de ti, es lo que haces por ti. Y cuando empiezas a tratarte como alguien valioso, cuando empiezas a exigir el respeto que mereces, cuando empiezas a cobrar lo que realmente vales, algo cambia en el universo. Las personas correctas empiezan a aparecer. Las oportunidades correctas empiezan a presentarse. Y tu economía comienza a reflejar la verdad de quién eres. Un ser infinitamente valioso creado a imagen de Dios. Ahora, vamos a un tema que probablemente te duele. Las deudas. Las deudas no son solo números en un papel, son cadenas espirituales, son peso en tu alma, son ansiedad constante, porque cada vez que debes dinero, una parte de tu energía está atrapada en esa deuda. Una parte de ti vive en el pasado, pagando por decisiones que ya tomaste, por cosas que ya consumiste, por errores que ya cometiste. Y mientras esa parte de ti esté atrapada ahí, no puedes estar completamente presente en tu vida. No puedes estar completamente disponible para las oportunidades que están frente a ti. No puedes estar completamente libre para crear tu futuro. Los sabios del Talmud enseñan, Kol mi shelobe malve, Keilu oved abodá sará. Quien pide prestado dinero es como si adorara ídolos. Suena extremo, ¿verdad? Pero piénsalo. Cuando tú debes dinero, tu acreedor tiene poder sobre ti. Tú ya no eres completamente libre. Tú ya no eres tu propio amo. Parte de tu vida le pertenece a esa deuda. Y eso, desde una perspectiva espiritual, es una forma de idolatría, porque estás sirviendo a algo que no es Dios. Estás sirviendo al sistema financiero, a los intereses, a los acreedores. Y la única manera de recuperar tu libertad es pagando tus deudas, no ignorándolas, no minimizándolas, no pidiendo más prestado para tapar agujeros, sino enfrentándolas con valentía y pagándolas de manera sistemática, porque cada peso que pagas de una deuda es un paso hacia tu libertad. Es una recuperación de tu energía, es una liberación de tu alma. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. No puedes pagar tus deudas con la misma mentalidad que las creó. Si tú te endeudaste porque gastabas más de lo que ganabas, porque no tenías límites,
porque comprabas cosas que no necesitabas para impresionar a personas que no te importan, esa mentalidad no va a desaparecer mágicamente. Tienes que cambiarla. Tienes que confrontar las creencias que te llevaron a endeudarte. Tienes que preguntarte, ¿por qué lo hice? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué vacío estaba tratando de llenar con cosas materiales? ¿Qué necesidad emocional estaba usando el dinero para satisfacer? Y cuando respondas esas preguntas con honestidad, cuando veas la verdad de por qué te endeudaste, entonces podrás empezar a sanar. Entonces podrás empezar a cambiar. Entonces podrás crear un plan realista para pagar tus deudas sin volver a caer en los mismos patrones. Déjame darte un plan simple, pero poderoso, para salir de deudas. Primero, haz una lista completa de todas tus deudas. Todas. No importa cuán pequeñas o cuán grandes sean. Escribe el nombre del acreedor, el monto total, la tasa de interés, el pago mínimo. Y mira esa lista con valentía, no con vergüenza, no con desesperación, con valentía, porque estás a punto de enfrentar algo que has evitado durante mucho tiempo. Segundo, ordena tus deudas de menor a mayor, no por tasa de interés, aunque eso sería lo lógico desde un punto de vista matemático, sino por monto, porque necesitas victorias rápidas, necesitas ver progreso, necesitas sentir que estás avanzando, y pagar completamente una deuda pequeña te dará ese impulso emocional que necesitas para seguir adelante. Tercero, comprométete a pagar el mínimo en todas tus deudas, excepto en la más pequeña. Y en esa deuda pequeña, pon todo el dinero extra que puedas. Cada peso extra que consigas, ya sea trabajando horas extra, vendiendo cosas que no necesitas, ahorrando en gastos innecesarios, va directamente a esa deuda más pequeña. Cuarto, cuando termines de pagar esa deuda pequeña, celebra. En serio, toma un momento para reconocer tu logro, porque pagaste una deuda, recuperaste un pedazo de tu libertad. Y luego, sin detenerte, toma todo el dinero que estabas poniendo en esa deuda pagada y agrégalo a la siguiente deuda en tu lista. Y así, uno por uno, vas pagando todas tus deudas. Y con cada deuda que pagas, tu confianza crece, tu paz crece, tu energía crece y tu capacidad de crear abundancia crece. Porque ya no estás viviendo en el pasado, estás viviendo en el presente, construyendo tu futuro. Pero aquí está la clave. Mientras pagas tus deudas, no puedes seguir creando nuevas deudas. Tienes que cortar las tarjetas de crédito. Tienes que dejar de pedir prestado. Tienes que aprender a vivir con lo que tienes. Y sí, eso significa sacrificio. Significa decir que no a cosas que quieres. Significa posponer gratificaciones. Significa disciplina. Pero esa disciplina es el precio de tu libertad. Y tu libertad no tiene precio. Y cada noche, antes de dormir, mientras pagas tus deudas, pronuncia las 3 palabras sagradas. Pronúncialas con la confianza de que estás haciendo lo correcto. Pronúncialas con la certeza de que cada acción que tomas te acerca a la vida que mereces. Pronúncialas sabiendo que el Creador del universo honra a quienes honran sus compromisos. Ahora, quiero llevarte a un lugar profundo, un lugar que tiene que ver con el significado espiritual del trabajo. En la tradición judía, el trabajo no es un castigo, no es algo que haces solo porque necesitas dinero. El trabajo es abodá, que en hebreo significa servicio. Es la forma en que sirves al mundo. Es la forma en que manifiestas tu propósito. Es la forma en que contribuyes a la creación continua del universo. Dios pudo haber creado un mundo perfecto, donde todo estuviera terminado, donde los seres humanos no tuviéramos que hacer nada. Pero no lo hizo. Intencionalmente dejó el mundo incompleto y nos dio la responsabilidad,
el privilegio de completarlo a través de nuestro trabajo. Cuando tú trabajas, cuando creas algo, cuando resuelves un problema, cuando ayudas a alguien, cuando produces algo de valor, no estás solo ganando dinero. Estás participando en la obra divina. Estás siendo co-creador con Dios. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas han perdido esa conexión con su trabajo. Trabajan solo por dinero. Trabajan sin pasión. Trabajan sin propósito. Y por eso se sienten vacías. Por eso se sienten explotadas. Por eso sienten que su vida no tiene sentido. Porque cuando el trabajo es solo un medio para ganar dinero, cuando no hay conexión con un propósito mayor, el trabajo se convierte en esclavitud. Entonces, ¿cómo reconectas con el significado espiritual de tu trabajo? Pregúntate, ¿a quién sirvo con mi trabajo? ¿Qué problema estoy resolviendo? ¿Qué necesidad estoy satisfaciendo? ¿Cómo hace mi trabajo que el mundo sea un poco mejor? Y si no puedes responder esas preguntas, si tu trabajo es solo una transacción de tiempo por dinero sin ningún significado más profundo, entonces tienes que buscar otro trabajo o tienes que encontrar la forma de infundir significado al trabajo que ya tienes. Porque cuando tú encuentras el significado en tu trabajo, todo cambia. Ya no trabajas solo por dinero, trabajas por propósito. Y cuando trabajas por propósito, el dinero llega como consecuencia. Porque las personas perciben cuando alguien ama lo que hace. Perciben cuando alguien trabaja con excelencia, con pasión, con compromiso. Y quieren pagar por eso. Quieren ser parte de eso. Quieren apoyar eso. Déjame contarte la historia de Raquel. Raquel tiene 33 años. Es maestra de primaria. Gana $800 al mes en una escuela pública y estaba completamente quemada. Odiaba su trabajo, odiaba levantarse cada mañana, odiaba lidiar con niños que no le prestaban atención, con padres que la culpaban de todo, con un sistema educativo que no valoraba su esfuerzo. Y lo único que la mantenía ahí era el salario, porque necesitaba el dinero, porque tenía cuentas que pagar, porque no veía otra opción. Pero un día, algo cambió. Raquel asistió a un taller sobre educación emocional para niños, y algo en ese taller despertó algo en ella. Se dio cuenta de que había una razón profunda por la que había elegido ser maestra. No era por el dinero, no era por las vacaciones, era porque ella recordaba cómo se había sentido cuando era niña, cuando tenía problemas en casa, cuando se sentía sola, cuando necesitaba a alguien que la viera, que la escuchara, que creyera en ella. Y había tenido una maestra que había sido esa persona para ella, una maestra que había cambiado su vida. Y Raquel había decidido ser esa persona para otros niños. Pero en algún momento, a lo largo de los años, entre la burocracia, el cansancio, las frustraciones, había perdido esa conexión. Había olvidado su porqué. Había dejado de ser una maestra con propósito para convertirse en una empleada que cumple horario. Y cuando recordó su porqué, cuando reconectó con la razón profunda por la que estaba ahí, todo cambió. Raquel comenzó a preparar sus clases de manera diferente. Comenzó a buscar formas creativas de llegar a sus alumnos. Comenzó a invertir su propio dinero en materiales que la escuela no proporcionaba. Comenzó a quedarse después de clases para hablar con niños que necesitaban atención especial. Y comenzó a ver resultados. Los niños respondían. Los padres la buscaban para agradecerle. Sus colegas la consultaban para pedirle consejos. Y un día, una madre cuyo hijo había mejorado dramáticamente gracias a Raquel, le preguntó si estaría dispuesta a dar clases particulares de refuerzo emocional y académico. Raquel nunca había considerado esa posibilidad, pero dijo que sí.
y comenzó dando clases a ese niño 2 veces por semana, cobrando $15 la hora. Y luego otro padre le pidió lo mismo. Y luego otro. Después de 6 meses, Raquel estaba dando clases particulares a 8 niños, ganando $400 extra al mes, sin dejar su trabajo en la escuela. Y no era por el dinero. Era porque había encontrado una forma de llevar su propósito más allá de las limitaciones del sistema. Era porque estaba haciendo exactamente lo que había venido a hacer: ayudar a niños a descubrir su potencial, a sanar sus heridas, a creer en sí mismos. Y cada noche, antes de dormir, Raquel cerraba los ojos y agradecía. Agradecía por haber reconectado con su propósito. Agradecía por tener la oportunidad de servir. Agradecía por cada niño que había tocado su vida tanto como ella había tocado la de ellos. Y pronunciaba las 3 palabras sagradas. Y mientras las pronunciaba, sentía que su vida tenía sentido. Y ese sentido era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Ahora, quiero hablarte de algo que es tabú en muchas comunidades espirituales, pero que es absolutamente crucial: la importancia de ganar más dinero. Sí, leíste bien, ganar más dinero. Porque hay una idea equivocada, peligrosa, tóxica, que circula en círculos espirituales. La idea de que el dinero es sucio, de que la ambición es mala, de que querer prosperar es materialista, de que las personas verdaderamente espirituales no se preocupan por el dinero. Y eso es una mentira. Una mentira que mantiene a las personas buenas, a las personas espirituales, a las personas que podrían cambiar el mundo, atrapadas en la pobreza. Porque la pobreza no es virtuosa. La pobreza es limitante. La pobreza te impide ayudar a otros. La pobreza te impide invertir en tu crecimiento. La pobreza te mantiene enfocado en sobrevivir en lugar de prosperar. Y cuando tú estás en modo supervivencia, no puedes cumplir tu propósito. No puedes servir al nivel que fuiste llamado a servir. No puedes ser la persona que fuiste creado para ser. Los sabios enseñan: Ein Kemach, Ein Torah. Sin harina no hay Torah. Es decir, sin sustento material, no puedes estudiar, no puedes crecer espiritualmente, no puedes dedicarte a lo que realmente importa. Porque si estás preocupado todo el tiempo por cómo vas a pagar el alquiler, por cómo vas a comprar comida, por cómo vas a sobrevivir el próximo mes, tu mente no está libre para pensar en cosas más elevadas. Tu alma no está disponible para propósitos más grandes. Entonces, sí, necesitas ganar más dinero, no por codicia, no por ego, sino por responsabilidad, porque mientras más dinero tengas, más personas puedes ayudar, más causas puedes apoyar, más impacto puedes crear, más libertad tienes para perseguir tu propósito y más capacidad tienes de vivir la vida para la que fuiste creado. Pero aquí está la clave. No puedes ganar más dinero haciendo lo mismo que has estado haciendo. Si quieres resultados diferentes, necesitas acciones diferentes. Y las acciones diferentes requieren pensamiento diferente. Requieren que cuestiones tus creencias sobre lo que es posible. Requieren que te salgas de tu zona de confort. Requieren que te arriesgues. Requieren que crezcas. Entonces, ¿cómo ganas más dinero? Hay 3 formas. Primera, aumenta tu valor. Aprende nuevas habilidades. Obtén certificaciones. Conviértete en un experto en algo. Lee libros. Toma cursos. Invierte en tu educación. Porque mientras más valioso seas, más puedes cobrar. Y mientras más cobres, más ganas. Segunda, aumenta tu volumen. Si ya tienes un producto o servicio que ofreces, busca formas de llegar a más personas. Usa redes sociales. Crea contenido. Haz alianzas. Amplía tu mercado. Porque si multiplicas la cantidad de personas que te compran, multiplicas tus ingresos.
Tercera, crea múltiples fuentes de ingresos. No dependas de una sola fuente. Si trabajas en un empleo, busca formas de generar ingresos adicionales. Emprende un negocio secundario. Invierte en algo que te genere ingresos pasivos. Diversifica, porque mientras más fuentes de ingresos tengas, más seguridad y más abundancia experimentarás. Pero todo esto requiere algo que muchas personas no tienen: proactividad. Requiere que tú tomes la iniciativa, que no esperes que las cosas mejoren, que no esperes que alguien te rescate, que no esperes que el gobierno, tu jefe, tu familia o incluso Dios hagan el trabajo por ti, porque Dios ya hizo su parte. Te dio vida, te dio un cerebro, te dio habilidades, te dio libre albedrío. Ahora te toca a ti hacer tu parte. Y tu parte es moverte, es actuar, es intentar, es fallar, es levantarte, es volver a intentar, es no rendirte, es creer en ti mismo cuando nadie más cree, es seguir adelante cuando todo parece imposible, es mantener la fe cuando no ves resultados, es confiar en que cada acción que tomas te acerca un paso más a la vida que mereces. Ahora, hablemos de algo muy práctico, pero profundamente espiritual: el orden financiero. En la Torá, el primer acto de creación fue separar. Dios separó la luz de la oscuridad, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, separó el día de la noche. Y ese acto de separación, de distinción, de orden, es lo que permitió que existiera el mundo. Porque sin orden solo hay caos. Y en el caos nada puede crecer. Y lo mismo aplica a tu vida financiera. Si tu economía está en caos, si no sabes cuánto ganas, cuánto gastas, en qué se va tu dinero, qué deudas tienes, qué activos tienes, es imposible que prosperes. Porque no puedes mejorar lo que no mides, no puedes controlar lo que no conoces, no puedes administrar lo que no entiendes. Entonces, el primer paso hacia la abundancia auténtica es crear orden financiero. Y eso significa hacer algo muy simple, pero que pocas personas hacen: llevar un registro de tus ingresos y gastos. Sí, algo tan básico como eso. Pero la mayoría de las personas no lo hace. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ver la verdad. Tienen miedo de enfrentar cuánto están gastando en cosas innecesarias. Tienen miedo de reconocer cuánto dinero están desperdiciando. Tienen miedo de admitir que están viviendo por encima de sus posibilidades. Pero ese miedo es un lujo que no puedes darte, porque mientras no veas la verdad, no puedes cambiarla. Mientras no enfrentes tu realidad financiera, seguirás atrapado en ella. Mientras no pongas orden en tu economía, seguirás viviendo en caos. Entonces, hoy mismo, ahora mismo, toma un cuaderno o abre una hoja de cálculo en tu computadora y comienza a registrar todo, todo, cada peso que entra, cada peso que sale, cada ingreso, cada gasto, sin juicio, sin vergüenza, solo observando, solo conociendo tu realidad. Y después de un mes de registrar todo, siéntate y analiza. Mira en qué categorías estás gastando más. Identifica gastos innecesarios. Busca patrones y luego pregúntate: ¿esto me acerca a mis metas o me aleja de ellas? ¿Este gasto es una inversión en mi futuro o es un escape de mi presente? ¿Estoy gastando mi dinero de acuerdo con mis valores o de acuerdo con mis impulsos? Y luego, crea un presupuesto, no un presupuesto restrictivo que te haga sentir miserable, sino un presupuesto consciente que te permita dirigir tu dinero hacia lo que realmente importa, un presupuesto que refleje tus prioridades, un presupuesto que te dé libertad porque sabes exactamente a dónde va cada peso. Y aquí está el secreto: el primer 10% de tus ingresos lo separas para dar, para tzedaká. El segundo 10% lo separas para ahorrar, para tu futuro. Y con el 80% restante, vives, pagas tus gastos básicos
vivienda, comida, transporte, servicios. Y si te sobra algo, decides conscientemente en qué gastarlo. Pero no gastas más del 80%, porque esos 10% son sagrados. Son tu pacto con la abundancia. Y cuando implementas este orden, cuando empiezas a vivir con este sistema, algo cambia. Ya no vives en ansiedad financiera, ya no te preguntas si te va a alcanzar, ya no gastas impulsivamente y luego te arrepientes, porque tienes claridad, porque tienes control, porque tienes orden. Y donde hay orden, hay paz. Y donde hay paz, hay espacio para que la abundancia fluya. Ahora, hay algo más que necesito decirte, algo que tiene que ver con el poder de la palabra. En hebreo, la palabra davar significa tanto palabra como cosa. ¿Por qué? Porque en la tradición judía, las palabras no son solo sonidos, son fuerzas creativas, son herramientas que dan forma a la realidad. Por eso Dios creó el mundo con palabras. Dijo que haya luz, y hubo luz. Y nosotros, creados a imagen de Dios, también creamos con nuestras palabras. Cada palabra que pronuncias tiene poder. Cada declaración que haces programa tu mente subconsciente. Cada frase que repites se convierte en tu realidad. Por eso es tan importante cuidar lo que dices, especialmente sobre tu economía. Porque si tú constantemente dices, no tengo dinero, nunca me alcanza, soy pobre, no puedo, estás decretando esa realidad. Estás programando tu cerebro para encontrar evidencia de esa creencia. Estás cerrando las puertas a la abundancia. Pero si cambias tus palabras, cambias tu realidad. Si en lugar de decir, no tengo dinero, dices, estoy en proceso de crear abundancia, cambias tu enfoque. Si en lugar de decir, no puedo, dices, estoy aprendiendo cómo, abres posibilidades. Si en lugar de decir, soy pobre, dices, estoy en transición hacia la prosperidad, plantas una semilla de esperanza en tu alma. Y aquí está la clave. Las palabras más poderosas son las que pronuncias en momentos de transición, en momentos donde tu mente está entre el estado de vigilia y el estado de sueño. Porque en esos momentos tu mente consciente se relaja y tu mente subconsciente se abre. Y lo que siembres en tu mente subconsciente en esos momentos germinará en tu vida diaria. Por eso, los sabios de Israel tenían una práctica sagrada. Cada noche, antes de dormir, pronunciaban palabras específicas, palabras que resumían su día, palabras que expresaban gratitud, palabras que ponían su vida en manos del Creador, palabras que programaban su alma para manifestar su propósito. Y entre todas esas palabras había 3 que eran particularmente poderosas. 3 palabras en hebreo que resumían la esencia de la abundancia espiritual. Y esas 3 palabras son Ani, Elohim, Yesh. Permíteme explicarte el poder de cada una. Ani significa yo soy. Es una declaración de existencia, es una afirmación de tu identidad. Cuando dices Ani, estás declarando, yo existo, yo soy real, yo importo, yo tengo valor, yo soy digno. No es ego, es reconocimiento, es aceptación, es la base de toda transformación, porque no puedes cambiar lo que no aceptas y no puedes aceptar lo que no reconoces. Elohim es uno de los nombres de Dios en hebreo, pero no solo significa Dios en abstracto, significa fuente de poder, origen de la vida, creador de posibilidades. Cuando dices Elohim, estás reconociendo que hay una fuerza más grande que tú, que no estás solo, que el universo no es caótico ni indiferente, que hay un orden, una inteligencia, un propósito, y que tú estás conectado con esa fuente, que esa fuente fluye a través de ti,
que eres un canal de esa energía divina. Yesh significa hay, existe, hay abundancia. Es lo opuesto de Ein, que significa no hay, falta, ausencia. Cuando dices Yesh, estás declarando que en este universo hay suficiente, que no vives en escasez, que la abundancia es tu estado natural, que el flujo de recursos, de oportunidades, de bendiciones, está disponible para ti, no porque lo merezcas en un sentido transaccional, sino porque es tu derecho de nacimiento como hijo del Creador. Entonces, cuando tú pronuncias Ani, Elohim, Yesh antes de dormir, estás diciendo, yo soy conectado con la fuente divina y hay abundancia para mí. Estás declarando tu identidad. Estás reconociendo tu conexión. Estás abriendo los canales de la prosperidad. Y estás programando tu mente subconsciente para buscar, encontrar y manifestar esa abundancia en tu vida diaria. Pero aquí está lo crucial. Estas palabras no son un hechizo mágico. No funcionan si solo las repites mecánicamente sin entender su significado. No funcionan si tu vida está en contradicción con lo que expresan. No funcionan si no has hecho el trabajo interior que hemos estado discutiendo a lo largo de este mensaje. Porque estas tres palabras son un sello, son la conclusión de un proceso, son la declaración final después de haber reparado tus límites, elevado tu autoestima, ordenado tus finanzas, reconectado con tu propósito, limpiado tus deudas y comprometido con la tzedaká. Cuando tú has hecho todo eso, cuando has alineado tu vida con los principios de la abundancia auténtica, entonces estas tres palabras se convierten en un canal, se convierten en una llave, se convierten en una apertura. Y cada noche que las pronuncias, estás reforzando ese canal, estás ampliando esa apertura, estás profundizando esa conexión. Y déjame decirte algo más. Estas palabras no solo transforman tu economía, transforman tu vida entera. Porque cuando tú vives desde el Ani, desde el reconocimiento de tu valor, ya no permites que nadie te maltrate. Cuando tú vives desde el Elohim, desde la conexión con lo divino, ya no actúas desde el miedo, sino desde la fe. Cuando tú vives desde el Yesh, desde la abundancia, ya no compites, no acaparas, no envidias, sino que compartes, celebras y multiplicas. Y esa es la vida que estabas destinado a vivir. Una vida de dignidad, una vida de propósito, una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de servicio, una vida de plenitud. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Cómo implementas todo lo que has aprendido en este mensaje? Primero, toma una decisión real, una decisión que cambie tu identidad. Decide que ya no vas a vivir como víctima de tus circunstancias. Decide que vas a tomar el control de tu economía. Decide que mereces más y que vas a hacer lo necesario para obtenerlo. Segundo, implementa un límite esta semana. Solo uno. Identifica una situación donde alguien está cruzando tus límites financieros, emocionales o energéticos y pon un límite. Di que no. Establece una frontera. Recupera un pedazo de tu poder. Tercero, ordena tus finanzas. Dedica una tarde a registrar todos tus ingresos y gastos del último mes. Mira la verdad. Y luego crea un presupuesto simple. 10% para dar, 10% para ahorrar, 80% para vivir. Cuarto, identifica una acción que puedas tomar esta semana para aumentar tus ingresos. Puede ser pequeña, puede ser pedir un aumento, puede ser ofrecer un servicio adicional, puede ser vender algo que no necesitas, puede ser buscar un trabajo mejor, lo que sea, pero una acción concreta. Quinto, reconecta con tu propósito. Pregúntate, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer?
¿Cómo puedo servir al mundo con mis dones únicos? Y luego, busca formas de alinear tu trabajo con ese propósito. Sexto, comienza a pagar tus deudas sistemáticamente. Haz una lista. Ordénala de menor a mayor. Y empieza con la más pequeña. Un paso a la vez. Una deuda a la vez. Hasta que seas completamente libre. Séptimo, da tzedaká. No cuando te sobre. No cuando te sientas generoso. Ahora, el 10% de lo que tienes en este momento, dalo a alguien que lo necesite, a una causa que te importe, y hazlo con alegría, con fe, con la certeza de que estás activando el flujo de la abundancia. Octavo, implementa un mini Shabbat. Un día a la semana, o al menos unas horas, donde no pienses en dinero, no trabajes, no te preocupes, donde simplemente seas, donde descanses, donde te reconectes contigo mismo. Noveno, cuida tus palabras. Deja de decir que eres pobre. Deja de quejarte de que no tienes. Deja de decretar escasez y comienza a hablar desde la abundancia. Comienza a agradecer por lo que tienes. Comienza a declarar lo que estás creando. Y décimo, cada noche, antes de dormir, cierra los ojos, respira profundo y pronuncia las 3 palabras sagradas. Ani, Elohim, Yesh. Siéntelas. Visualízate viviendo desde ellas. Imagina tu vida transformada. Y luego, suelta, confía y duerme en paz. Si haces estas 10 cosas, si implementas estos 10 pasos, tu vida cambiará. No de la noche a la mañana, no mágicamente, pero profundamente, porque estarás viviendo con intención, con conciencia, con propósito. Y esa es la vida que el Creador diseñó para ti. Ahora, antes de terminar, quiero que hagas algo. Quiero que compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Alguien que está luchando económicamente. Alguien que está atrapado en la escasez. Alguien que ha perdido la esperanza. Porque cuando tú compartes sabiduría, cuando ayudas a otro a despertar, estás multiplicando la bendición. Estás participando en la reparación del mundo. Y eso te eleva a ti también. Y finalmente, quiero que escribas algo en los comentarios. Quiero que escribas esta frase declaración que voy a darte ahora. Escríbela exactamente como te la voy a dar. No la cambies, no la modifiques. Escríbela completa, porque al escribirla estás sellando un compromiso. Estás haciendo un pacto contigo mismo. Estás declarando ante el universo que estás listo para transformar tu vida. La frase es esta. Yo, tu nombre, declaro que soy un ser de valor infinito, creado a imagen del Creador. Reconozco que he vivido por debajo de mi potencial, que he permitido que el miedo gobierne mi economía y que he aceptado la escasez como mi identidad. Pero desde hoy, desde este momento, todo cambia. Me comprometo a poner límites sagrados. Me comprometo a elevar mi autoestima financiera. Me comprometo a ordenar mis finanzas. Me comprometo a pagar mis deudas. Me comprometo a dar tzedaká. Me comprometo a reconectar con mi propósito. Me comprometo a trabajar con excelencia. Me comprometo a crear múltiples fuentes de ingresos. Me comprometo a vivir desde la abundancia y no desde la escasez. Y cada noche, antes de dormir, pronunciaré las palabras sagradas Ani, Elohim, Yesh. Porque yo soy conectado con la fuente divina y hay abundancia para mí. Y así es, y así será. Escribe esa declaración en los comentarios. Escríbela con tu nombre. Escríbela con intención. Escríbela con fe. Porque al hacerlo estás activando algo en lo profundo de tu alma. Estás enviando una señal al universo. Estás abriendo una puerta que ha estado cerrada durante años. Y del otro lado de esa puerta está la vida que mereces. Shalom, amado hijo, amada hija del Creador, que estas palabras no solo hayan llegado a tu mente, sino a tu corazón.
Que estas enseñanzas no solo te hayan informado, sino que te hayan transformado. Que este mensaje no solo lo hayas escuchado, sino que lo hayas recibido como el llamado que es, un llamado a despertar, a levantarte, a reclamar tu dignidad, tu poder y tu abundancia. Recuerda, tú no estás aquí por accidente. Tu vida tiene propósito, tu trabajo tiene significado, tu economía puede cambiar y el poder para cambiarla está dentro de ti, no fuera, dentro. Siempre ha estado dentro. Solo necesitabas recordarlo, así que ve, actúa, transforma y recuerda pronunciar cada noche antes de cerrar los ojos con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fe. Ani, Elohim, Yesh, yo soy, conectado con la fuente divina y hay abundancia para mí. Shalom.